¿Qué tal? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, qué gusto saludarles. Muchas gracias por la invitación. Les saluda la abogada Galarza, asambleísta de la bancada de Construye Lista 25. 8:06, gracias, abogada, por aceptar la invitación. Consultarle dentro de la Asamblea Nacional, ¿se busca o no esta impunidad al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, luego de sus declaraciones también en otros medios de comunicación? Bienvenida. Como es de conocimiento público, todos los días anteriores a la votación del proyecto de ley económica urgente, el correísmo develaba las falencias que tenía la ley, porque la ley económica urgente tiene cosas buenas, pero también tiene falencias muy graves, que si me permiten después se las puedo aclarar. Sin embargo, de ello, pese a que el correísmo alertaba los riesgos que tiene la ley económica urgente, terminó votando a favor. Esto fue a cambio de que la diplomacia de nuestro Estado ecuatoriano, el gobierno del presidente Daniel Noboa, básicamente se lave las manos y permitan que el ex vicepresidente Jorge Glass se fugue de la Embajada de México, ¿no? La policía no puede hacer controles en la puerta de la embajada, pero claro que puede hacer controles en las cuadras circundantes de toda la Embajada de México, de los vehículos, ¿no? Para ver quiénes se encuentran en los vehículos que salen de dicha embajada. Y sin embargo de ello ha dicho la ministra Palencia, confirmando lo que nosotros supimos aquí en la Asamblea Nacional, que lo van a dejar en un tema diplomático y que pues la Policía Nacional no tiene competencia para revisar quiénes entran o salen de dicha embajada. Este modus operandi de permitir que se fuguen procesados de la justicia también lo hizo el ex presidente Guillermo Lasso a cambio de básicamente de que salga por ministerio de la ley impuestera que permitió el correísmo que se apruebe, a cambio de la impunidad, pero ya de una lista un poco más larga. Ahí el expresidente Guillermo Lasso negoció la impunidad de Jorge Glass, de María de los Ángeles Duarte, de Alexis Mera, entre otros, para que no le respondan a la justicia, y también que les permitió la oportunidad de no devolver ni un solo centavo de lo que se habían robado del Estado ecuatoriano, a cambio de que el correísmo permita que el presidente Lasso nos ponga impuestos a los ecuatorianos. Ahora también el gobierno del presidente Daniel Noboa, bajo el mismo modus operandi, para aprobar la ley económica urgente, tal como sucedió con la ex ministra María de los Ángeles Duarte, negoció con el correísmo para que le entreguen los votos y que la ley pase. Es decir, abogada, esta aprobación de la ley de eficiencia económica y generación de empleo va como un pacto político, ¿no? Yo te doy esto, pero tú me das a cambio lo de acá. Más o menos así sería, asambleísta. Correcto. Es así. Obviamente el gobierno tiene que negar esto porque el discurso que ellos manejan es que no van a permitir la impunidad, porque no van a decir públicamente que los votos del correísmo fueron a cambio de la impunidad de sus líderes. Pero si bien es cierto, van a hacer una especie de tongo, ¿no es cierto? Con sus votos decir que están en contra de la impunidad. Hoy, por ejemplo, se va a tratar el tema del ex vicepresidente Jorge Glass en la Asamblea, pero ya en materia diplomática van a lavarse las manos y van a permitir. Miren, les voy a poner un ejemplo de el nivel de pacto que tienen con el correísmo, ¿no? El presidente o expresidente Rafael Correa actuó de campanero de la mafia y es de conocimiento público. Él advirtió a los delincuentes, narcodelincuentes, que se iba a dar un operativo y eso permitió que muchos de ellos se fuguen como campanero. Y él se encuentra en una condición política en Bélgica. Dicha condición política no le permite hacer ciertas opiniones, mucho menos actuar de campanero de las mafias. ¿Qué es lo que debería hacer la ministra de Relaciones Internacionales o la canciller Sommerfeld? Hacer una carta de queja a Bélgica para que no permita que Rafael Correa siga alertando a los narcotraficantes de los operativos en su contra. Y hasta el día de hoy, no sé cuántas horas, días han pasado, la Cancillería no lo ha hecho y no lo va a hacer. Porque a ese nivel llega el acuerdo. 8 de la mañana con 10 minutos, pero ¿tiene o no algo que ver la Asamblea con este tema de el juicio penal en contra del ex vicepresidente Jorge Glass, asambleísta? Bueno, por costumbre, los jueces de la Corte Nacional de Justicia han enviado un pedido a la Asamblea Nacional para que se levante la inmunidad de
presidentes, vicepresidentes en funciones, pero también por costumbre los jueces de la Corte Nacional han enviado a la Asamblea Nacional el pedido de que se levante la inmunidad para expresidentes y exvicepresidentes, situación que en derecho no cabe, porque la inmunidad solamente es del funcionario cuando se encuentra en funciones. Ya el ingeniero Glass no es más vicepresidente, no está en funciones, por lo tanto, la Asamblea Nacional no tiene que votar ningún levantamiento de inmunidad porque ya no la tiene. Usted no puede levantarle algo a alguien que no tiene. Lo que corresponde en derecho, porque la frase esto es político, no es jurídico, es incorrecta. Todo lo político tiene que ser jurídico, porque si es jurídico es legal, y si es legal, en un futuro el Estado ecuatoriano no va a tener problemas. Por lo tanto, lo que corresponde ya con antecedentes de anteriores procesos, como la vinculación al expresidente Rafael Correa, al ex vicepresidente Jorge Glass en el tema de Brecht, al mismo expresidente Yamil Maguad, la Asamblea tiene que resolver con 71 votos, devolver el pedido a la Corte Nacional diciendo que no corresponde que esta Asamblea Nacional levante la inmunidad parlamentaria, la inmunidad, perdón. Y eso es lo que vamos a hacer hoy con un pedido de cambio del orden del día que sale de la bancada de Construye para que se debata este tema y que se resuelva. ¿Por qué? Porque para levantar la inmunidad que legalmente no procede, no corresponde, se necesita más de 90 votos, que no hay, y que tampoco jurídicamente debe hacerse así. Lo que jurídicamente se debe hacer es lo que se ha dado en todos los otros casos, no solamente en este, que la Asamblea le responde a la Corte que a nosotros no nos corresponde levantar esa inmunidad. Asambleísta, usted indicaba algo sobre el tema de la ley tributaria. ¿Cuáles son esos temas que realmente, por los cuales no votaron algunos asambleístas, que preocupa y que no debió aprobarse, por favor? Mire, yo me abstuve porque considero que la ley sí tiene aspectos positivos, pero también tiene aspectos muy peligrosos. Uno de los aspectos peligrosos, el tiempo no me da para enunciar todos. Existe una transitoria que permite que el gobierno no pague a los tenedores de bonos soberanos, la deuda interna. El mayor tenedor de bonos soberanos es el IES. Es el dinero de todos los afiliados, que no es dinero público. Salen los economistas a decir, no hay dinero para jubilaciones, hay que subir la edad de los aportes, ¿verdad? Hay que aumentar los años de aportación, pero es justamente por esto. Y el gobierno dice es que no podemos pagarle al IES porque no tenemos dinero, y decimos que mal, pero si no le vas a pagar al IES, al menos no sigas tomando dinero del IES. Y desde la bancada de Construye pedimos que en la ley económica urgente se incluya que se prohíba que el gobierno nacional le obligue al IES a que le compre bonos soberanos. Claro, es decir, se prohíba que el gobierno de turno, no cualquiera le meta las manos al dinero de los afiliados, y no nos dieron paso. No solo que van a poder seguir tomando dinero de los afiliados, sino que con lo que se aprobó en la ley económica urgente, este gobierno no va a pagar la deuda. Entonces es peligroso. Por eso es que mis observaciones fueron incluidas en el proyecto de ley. La contratación de los ciudadanos y ciudadanas alimentantes para que puedan tener trabajo y pagar sus pensiones alimenticias fue mi propuesta. Que se cambie la tabla para que existan los beneficios desde la primera contratación, porque en origen la tabla decía que a partir de 12 contrataciones empiezan los beneficios, pero el 90.78% de unidades económicas en el país no tiene ese número de empleados, tienen 1, 2, 3 máximo, y a quienes más debemos reactivar son a los pequeños que no tienen esos colchones económicos para soportar la crisis que vive el país. Y no se los estuvo contemplando cuando fue enviado el proyecto por el presidente Daniel Noboa. Yo pedí que se contemple a los emprendimientos, a las microempresas, etcétera, y sí se le incluyó. A mí sí me incluyeron observaciones necesarias para el país, otras no, que también eran necesarias. Le voy a poner un ejemplo de cuál no me acogieron. Si bien es cierto, los jóvenes se gradúan, como no tienen experiencia, no les contratan, y es un problema. Así. Pero también está el problema de las personas de 45 años en adelante, que por la edad ya no les dan oportunidades de trabajo. Y ese grupo etario, ese grupo de edad, por lo general, son los padres de esos jóvenes que se acaban de graduar. Asambleísta, ni 45 años, ahora 35, 40 años ya son consideradas personas
viejas, porque así lo indican en las redes sociales. Y no les contrata. Así. Y por lo general ya tienen hijos, tienen familias, tienen obligaciones económicas. Entonces yo lo que solicitaba es que también se dé beneficios tributarios a los empleadores que contratan a las personas de 45 años en adelante, porque tienen tantas obligaciones económicas y tan pocas oportunidades de trabajo por el tema de su edad. Y esa edad es también maravilloso porque son personas útiles, pero además que tienen ya experiencia. ¿Y qué es lo que sucede? Dejan a un lado esa propuesta, no la incluyeron. Y si actualmente tienen problemas las personas de más de 45 años para ser contratadas, como se constituye la ley ahorita, que va a haber beneficios para contratar a los jovencitos recién graduados, menos oportunidades van a tener esos sectores de más de 45 años en adelante. ¿Me entienden? Porque yo pedía que se contrate a los jóvenes, pero también a las personas a partir de cierta edad, a los adultos. Pero ahora se va a dificultar mucho más esa situación. Entonces yo sí le pido al presidente, él dice que sus votantes son los jóvenes, sí, pero no tiene que trabajar solo para sus votantes. Tiene que trabajar para todos los grupos de edades, para todos los ciudadanos, voten o no voten por el señor presidente. Tiene que trabajar para que haya pan sobre la mesa, techo sobre las cabezas de las familias, para que haya seguridad. La ley nos habla de creación de zonas francas. Qué bueno, pero ¿sabe qué? ¿Qué empresa va a venir a ponerse acá, en una zona franca, si están matando, si están secuestrando, si están vacunando? Ahora último, al cónsul honorario de Gran Bretaña, de Agripac, lo secuestraron. Pidieron $10 millones de recompensa. Entonces, esas noticias trascienden y los mercados internacionales no ven con interés invertir en nuestro país. Entonces, tenemos que trabajar de manera integral. ¿Queremos una asamblea que permita gobernabilidad? Sí, todo lo bueno va a contar con mi apoyo, se los digo. Como madre que soy, que quiere un país digno para sus hijos y para los hijos de la patria. Pero eso no significa que el gobierno de turno tenga patente de corso. Y eso no significa que nosotros seamos tontos útiles de las agendas oligárquicas de los grandes grupos económicos que tiene el país. Porque aquí el mayor beneficiario de la remisión de impuestos de la ley económica urgente es la empresa de la familia del presidente Daniel Noboa, el grupo bananero Noboa. Es el que más impuestos se perdonó con esta aprobación en la Asamblea Nacional. Pero en esa línea... Entonces, ese tipo de cosas tiene que conocer la ciudadanía. Asambleísta, pero lamentablemente ustedes están en minoría. Ese es el problema cuando funciona la aplanadora, ¿no? Y en ese caso usted va a mantener su postura de decirle a los ecuatorianos todo este tipo de situaciones que se están dando, asambleísta. Sí, a mí me corresponde decir la verdad. A mí el idioma que me gusta hablar es la verdad. Porque a mí me gustaría que nadie me vea la cara y lo mismo creo que ustedes se merecen. Que todos ustedes se merecen conocer lo cierto. Las cosas buenas, pero también los riesgos, como por ejemplo lo que les expliqué de los bonos soberanos con el tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que ahora el Estado no se va a poner al día con lo que le debe al IES, entre muchas otras cosas peligrosas que tiene el proyecto de ley económica urgente. Y muchas cosas buenas también hemos votado a favor con el gobierno. Nosotros no necesitamos ser parte de una mayoría para votar en coherencia con este país. Ahorita somos asambleístas, después seguimos siendo ciudadanos que viviremos las leyes que aprobemos o no aprobemos aquí. Y esa es nuestra responsabilidad con nosotros, con nuestras generaciones. Si queremos un país seguro. A mi amigo lo asesinaron, a Fernando Villavicencio. ¿Quién más que yo, que hemos vivido el sufrir, el llorar, el derramamiento de sangre inocente, no queremos una patria más segura? En eso debería enfocarse la Asamblea Nacional. Y en eso sí nos estamos enfocando, hay que reconocerlo. La Asamblea Nacional ha hecho un trabajo importante. En estos 25 días, un poco más de 25 días
que hemos estado en funciones hemos aprobado varias leyes y normalmente esos procesos toman 6 meses. Nosotros lo hemos hecho en menos de un mes y esa es la demostración de que cuando existe madurez y voluntad política sí se puede lograr las cosas. En las cosas positivas van a contar honestamente con nuestra votación a favor sin necesidad de que nosotros formemos parte de una mayoría. Simplemente basta con votar con coherencia porque la razón no pide fuerza, pero eso tampoco implica que se le entregue una patente de corso para que el gobierno envíe cualquier cosa, le doren la píldora, le cuenten a la gente solo lo positivo, pero lo negativo se tenga bien calladito, porque aquí estamos nosotros para contarle a la gente lo negativo de las cosas que se envían. Y el motivo del por qué nosotros no damos la veña a situaciones que le afectan al bolsillo de la familia ecuatoriana. ¿Qué futuro le vemos entonces a la fiscal general de la Nación? ¿También va ahí a prevalecer ese pacto y la van a tumbar? Yo creo que no va a haber los votos para la destitución de la doctora Diana Salazar. Yo creo que ella va a salir avante. Yo creo que es una funcionaria que ha hecho un trabajo que no han hecho otros fiscales. Nosotros pedimos un respaldo hacia la gestión de la Fiscalía General del Estado para que sepan que respaldamos las buenas acciones. Sin embargo, el correísmo votó en contra. Pero yo le voy a recordar al correísmo que ellos condecoraron a Galo Chiriboga, que ellos condecoraron a Carlos Polit Faglioni, prófugo de la justicia y procesado en los Estados Unidos de América. Y deciden votar en contra y perseguir a la doctora Diana Salazar. Deciden defender al doctor Wilman Terán. El abogado defensor del doctor Wilman Terán, declarado el expresidente Rafael Correa. Yo les dije en esta Asamblea Nacional, esta institución o se pone del lado de la justicia, que en este momento está encarnada en la doctora Diana Salazar porque es quien está ejecutando las acciones, pero yo hablo del valor de la justicia que tanta falta le hace al país, o se ponen del lado de los narcos. Esos narcos que han financiado muchas campañas políticas de muchos que han estado sentados en esta Asamblea Nacional y están sentados en esta Asamblea Nacional. El correísmo tuvo la audacia de sentarnos a un Latin King como legislador, a Ronnie Aliaga, alias del Ruso. Ya salió en los chats de Norero, alias del Ruso, es Ronnie Aliaga. Y dice que es el operador con sus aliados dentro de la Asamblea Nacional. ¿Quiénes serán los aliados de alias del Ruso? El correísmo. ¿Cómo queremos un país más seguro? Decimos que queremos cambiar leyes. Cuando proponemos leyes en contra de la delincuencia, ¿saben cómo vota el correísmo? En contra. Decídanse, ¿están del lado de los ciudadanos de bien que merecen tener una vida tranquila y dejar de llorar el derramamiento de sangre inocente? ¿O siguen apadrinando a los delincuentes que van y asesinan, entre comillas, por error a niños inocentes en sus hogares? Decidan de qué lado de la vereda quieren situarse. Nosotros en este momento tenemos el cargo de asambleístas, pero no dejamos de ser ciudadanos y seres humanos, padres y madres, que tenemos que ante todo poner la parte humana y entender que tenemos una responsabilidad con un país que se desangra. Y que si bien la justicia terrenal es una justicia imperfecta, hay que reconocerlo, pero la justicia divina no es imperfecta. Y hay un Dios que ve todo lo que se hace. Hay un Dios que vio el pacto que se dio para la aprobación de la ley económica urgente. ¿Y a cambio de qué? Y un gobierno que se muestra como una solución cuando acude a ese tipo de artimañas. Le dijimos muchas veces que era la mafia o un sector de la política que somos antimafia. ¿Y saben qué dijo el presidente? Yo soy anti-antis. Sí hay que ser antimafia, pues. Hay que ser anti-narcotráfico. Sí hay que ser anti, pues. Dice que es anti-antis. Qué gusto ser parte de los antis. Antinarcotraficantes, antimañosos, antiimpunidad, antidelincuencia. Y por ser así, me quisieron perseguir. Pero hay un Dios que pone todo en su sitio. Uno de los periodistas que cogió dinero, o mejor dicho, que recibió prebendas para calumniarme y para difamarme, es el de La Boina, que se trata de hermano con un narcotraficante. Yo fui el primer caso por el cual recibieron réditos de ese medio digital, y lo digo públicamente, y por eso no me he vuelto a sentar en ese pasquín de la mafia. Todos los sectores de la sociedad tienen que cambiar. A veces hablamos, no, es que la política es tan sucia. Bueno, el carterista, el que arrancha un celular, no es un viceministro. Es un ciudadano que tiene que cambiar y actuar con respeto. Ustedes son prensa seria y responsable.
Ustedes no alimentan a sus familias con dinero de narcotráfico, pero hay otra prensa que sí. Y eso también tiene que cambiar. ¿Cómo es posible que un periodista que se vende de que habla la verdad asesore jurídicamente a sicarios o narcotraficantes? Porque dice que tiene que hacerse amigo para informar, o sea, tiene que ser pana de los narcotraficantes para contar chismes. Porque además de ese medio digital informas de manera irresponsable y no contrastada. Y lo que acaba de salir no es todo. Hay muchas cosas más y en otros casos. Ese mismo periodista se fue del país porque le estaban investigando por lavado de activos. Desde antes que salga el tema de Norero. Porque en el mismo caso León de Troya se destapó sus conversaciones de cuánto cobraba por dañar la honra de la gente. Porque también, así como hay sicarios con armas, hay sicarios de honras. Muy bien. 8:26. Oiga, yo me quedo atenta, no nada, escuchándole a la asambleísta. Me gusta cuando la mujer es directa, valiente, porque sabes las consecuencias que también puedes tener dentro de tus declaraciones. Pero, asambleísta, esperamos que con ese mismo ímpetu, con esa misma energía, usted haga un buen trabajo y que para eso la ciudadanía le dio el voto popular, porque para eso la ciudadanía confía en ustedes, para que hagan un gran trabajo dentro del poder que está. En este caso es el poder legislativo. Asambleísta, algo más que desea acotar de nuestra parte. Le agradecemos por su tiempo y por sus declaraciones en esta mañana bastante fuertes, diría yo. Bueno, agradecerles también por este espacio, desearles siempre que continúen con esa labor de informar responsablemente para que la ciudadanía conozca la verdad. Una de las mayores muestras de respeto que se puede dar a alguien es decir las cosas de forma respetuosa, pero lo que es, para que nadie nos venga a ver la cara, para que nadie nos venga a engañar. A veces la verdad puede resultar incómoda, y yo muchas veces he sido incómoda, pero qué gusto ser incómoda para los mafiosos. Mientras yo siga siendo incómoda para las mafias, significa que estoy haciendo un trabajo que corresponde para esta patria donde todos vivimos. Y pedir en esta fecha tan especial que es Navidad, donde celebramos el nacimiento de nuestro Señor y nuestro Salvador, que salve esta patria, que ponga sus ojos en este país, porque necesitamos algo más para que transforme el corazón de cada uno de nosotros. Porque si existe luz en la gente, no hay sicariato. Alguien que tiene a Dios en su corazón o valores en su corazón no va y mata a su esposa, no va, viola, no roba, no daña. Eso es lo que necesitamos en cada uno de los sectores de esta sociedad, que exista luz para un nuevo Ecuador. Ese es mi deseo en esta Navidad, que la luz alcance a la patria. Que tengan un excelente día. Antes de finalizar, asambleísta, lamentablemente, ¿no? Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República, ya no está como para defenderse, lamentablemente lo asesinaron, pero también está nombrado ahí en los chats. ¿Qué puede decir usted al respecto? En los chats se menciona que un abogado ha solicitado una prebenda, y yo creo que se tiene que investigar, porque es sumamente grave. Se tiene que saber quién es ese abogado, porque no hay el nombre del abogado. Yo he revisado esos chats. Claro, eso se tiene que investigar porque es sumamente grave. El día de mañana va alguien, se toma su nombre y pide dinero a su nombre. O en realidad, usted sí mandó a pedir. O sea, lo que tenemos que saber es la verdad. Porque mientras existe impunidad, existirá delincuencia, existirá inseguridad, existirá muerte, y otro tipo de situaciones que le hacen tanto daño a nuestro país. Queremos hablar de empleo, pues necesitamos reactivación económica. Si necesitamos reactivación económica, tenemos que ser seguros. Con la aprobación del proyecto de ley económica urgente, aumentó el riesgo país. Cuando el riesgo país aumenta, los multilaterales no le prestan dinero al Estado ecuatoriano. Y si no le prestan, no le financian al Estado ecuatoriano, empeora la crisis económica. ¿Y saben cuándo subió el riesgo país para este gobierno el presidente Daniel Noboa? En dos situaciones. La primera, cuando decidió aliarse a las mafias políticas, porque son mafiosos. La segunda, cuando fue a reunirse con las multilaterales antes de posesionarse y dijo que si no le prestaban plata se iba a declarar en default. ¿Qué significa? Que no les iba a pagar la deuda. Entonces, si de frente va y dice que no les va a pagar lo que les debe, ponen un riesgo y dicen: no le podemos seguir prestando al Ecuador porque no quieren pagar lo que debe, que es lo mismo que aprobaron en la ley, que no van a pagar lo del IES. Entonces así no se genera confianza.
Y así no va a poder reactivar la economía. Solamente está haciendo acciones populistas porque está pensando única y exclusivamente en su reelección, porque cree que la ciudadanía no se entera de este tipo de cosas y que mientras tenga una esposa guapa, un hijo tierno y él sea guapo, haga algunos videos sin camiseta, va a tener una reelección. De verdad se los digo. Esa es la visión que tiene y está convencido. Está enfocándose un poco en unas abs, en unos abdominales un poco más fortalecidas para tener un poco más de impacto, pero lo que necesitamos prioritariamente es comidita en la mesa de las familias, eso sí. Eso es lo verdaderamente importante. Aunque la ciudadanía también castiga a asambleístas y quien quiere, los ciudadanos dicen, no, ya no me gusta esa faceta que llevan los actuales mandatarios, así que rechazados totalmente en las siguientes elecciones. 8:31 minutos. Asambleísta, gracias por aceptar esta invitación y también le deseamos una excelente Navidad y también un venturoso 2024. Que siga ejerciendo como debe en la Asamblea Nacional. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Bendiciones para cada uno de ustedes y sus familias. Gracias, Amén. Abogada Ana Galarza, asambleísta de Construye Listas 25, 8 y 31. ¿Qué le pasa? ¿Está asombrada? Buena entrevista.